Hola jóvenes, buenas tardes con cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien. Para el día de hoy vamos a continuar con los ejercicios de integrales por sustitución trigonométrica y para esta ocasión les he traído el ejercicio número 14, que nos dice la integral de x por arcotangente de x sobre raíz de 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Ya, recuerden, y se los he repetido en varias ocasiones, que muchas veces vamos a tener que aplicar más de una técnica de integración para resolver una integral. Y este va a ser el caso, porque vamos a utilizar primero integración por partes. Miren, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si yo separo la integral de la siguiente forma? Como x sobre raíz de 1 más x al cuadrado por arcotangente de x. Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Porque el arcotangente se va a multiplicar con el numerador. ¿Ya? Sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿qué habíamos aprendido en integración por partes? Que yo escogía dos variables, una la iba a derivar y la otra la iba a integrar. En este caso, u voy a derivar y voy a escoger arcotangente de x. Si yo derivo u con respecto a x, la derivada de arcotangente sería 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Diferencial de x. Esa sería la derivada de arcotangente. V va a ser igual a x sobre raíz de 1 más x al cuadrado. Bueno, dv sería. dv. Y que vamos a poner dx. Si yo integro ambos miembros de la ecuación, sería la integral de dv, va a ser igual a la integral de x sobre raíz de 1 más x al cuadrado. La integral de dv sería v, igual a esta integral. Tendremos que resolver esta integral y no es complicado. ¿Por qué les digo? Dense cuenta, aquí tengo 1 más x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 1 más x al cuadrado? Sería 2x. Aquí tengo el x, solo me falta el 2. Entonces, podemos aplicar un cambio de variable. Claro, podemos aplicar un cambio de variable. Vamos a resolver esta integral aparte. Por eso es importante ya a este punto de los videos tener una noción de las técnicas de integración que hemos visto. No les digo que sean unos eruditos o las dominen al 100%, pero sí tener una idea un poco clara o lo más clara posible. Entonces, aquí yo voy a escoger la variable t para hacer el cambio de variable. 1 más x al cuadrado. Si derivo t con respecto a x, sería 2 veces x, diferencial de x. ¿Ya? Si despeja dx va a ser igual a dt sobre 2x. Entonces, escribimos integral de x sobre raíz, ya no sería 1 más x al cuadrado, sino raíz de t. ¿Y de x a qué es igual? De x es igual a dt sobre 2 veces x. El 2 puede salir de la integral como un medio. Aquí las x se simplifican y nos queda un medio de la integral de dt sobre raíz de t. ¿Ok? Entonces, un medio de la integral de t, raíz de t es lo mismo que decir t a la un medio. Y si yo quiero que, y si yo quiero que ese un medio suba, va a cambiar el signo del exponente, ¿no? Sería un medio de la integral de t a la menos un medio. ¿Ok? Si yo quiero que este t al un medio pase al numerador y ya no esté en el denominador, diferencial de t.
sería 1/2. La integral de t a la menos 1/2 sería t a la menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1. Que menos 1/2 más 1 no es nada más y nada menos que 1/2 positivo. 1/2 positivo. Y aquí también sería 1/2 positivo. Y esto por medios extremos pasaría a ser 1/2 que multiplica. Aquí, por medios extremos, esto viene a ser 2 sobre 1 por t a la 1/2. Por t a la 1/2. ¿Sí? Aquí por medios extremos. Pero podemos escribirlo mejor como 2t a la 1/2. De aquí se simplifica el 2 con este 2. Y finalmente nos queda t a la 1/2, que es lo mismo que raíz de t. ¿Y quién es t? T habíamos dicho que era igual a raíz de 1, perdón, a 1 más x al cuadrado. Así que sería raíz de 1 más x al cuadrado. Esa sería la integral. Esto sería solo el resultado de esa integral. Así que podemos decir que v va a ser igual a raíz de 1 más x al cuadrado. Aquí está. Vamos a encerrar con un cuadrito azul. Y listo. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la fórmula de integración por partes. Habíamos dicho que integración por partes era integral de u por dv de igual a u por v menos la integral de v por du. Aquí está. Esta es la fórmula de integración por partes. Así que ya tenemos. ¿Quién es u? U es igual a arcotangente. Entonces ponemos arcotangente de x por v, que viene a ser raíz de 1 más x al cuadrado. Por raíz de 1 más x al cuadrado. Menos la integral de v, que es raíz de 1 más x al cuadrado, por du, que viene a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado. Vamos a poner aquí un puntito de multiplicación. Y ahí está. Si lo queremos expresar de una mejor manera, podríamos poner arcotangente de x por raíz de 1 más x al cuadrado, menos la integral de raíz de 1 más x al cuadrado sobre ya 1 más x al cuadrado. Ahí está. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Ya. Fíjense en esta integral. Si se dan cuenta, aquí yo tengo raíz de 1 más x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Yo puedo simplificar esto. ¿Por qué? Ya, lo voy a explicar de forma detallada. Esto es lo mismo que yo diga 1 más x al cuadrado elevado a la 1/2. ¿Sí o no? Y acá 1 más x al cuadrado. Todo esto elevado a la 1, ¿verdad? Todo esto está elevado a la 1, implícitamente. No, no está como tal, pero se sobreentiende que todo esto está elevado a la 1. Entonces, ¿qué me dice la teoría de los exponentes? Que si yo tengo un x elevado a la a sobre un x elevado a la b,
y es una diferencia, perdón, es una división entre potencias, ¿ya? Que poseen la misma base. ¿Qué pasa con los exponentes? Se restan. Esto sería igual a x elevado a la a menos b. ¿Estamos? Eso es lo que está pasando aquí. Imagine que todo esto, si uno que esto es igual a esto. Imagine que todo lo que estoy sombreando es la base. Poseen las mismas bases, ¿sí o no? Entonces, esto es igual a que yo diga 1 más x al cuadrado elevado a la 1 medio, al 1 medio menos 1, ¿correcto? Mismas bases, yo resto exponentes, 1 medio menos 1. Entonces, ¿esto aquí es igual? A 1 más x al cuadrado elevado ¿a qué? 1 medio menos 1 sería la menos 1 medio, elevado a la menos 1 medio. Que si yo quiero que ese exponente sea positivo, le doy la vuelta. Sería 1 sobre 1 más x al cuadrado elevado a la 1 medio. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Ya el exponente pasa como positivo y ya no negativo. Y esto sería lo mismo que 1 sobre raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Así que vamos a continuar con el problema. Ya no vamos a escribir de esta forma la integral, sino vamos a poner, esto se mantiene, arcotangente por raíz de 1 más x al cuadrado, menos la integral de 1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado, diferencial de x. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Solo resolver esta integral. Y aquí recién vamos a aplicar sustitución trigonométrica para resolver esta integral. Voy a copiarla acá. Voy a ponerle el color azul. Ya, vamos a resolver esto. Entonces, ¿qué forma tiene el radical? Tiene la forma de raíz de a cuadrado más x al cuadrado. Es decir, que su sustitución trigonométrica va a ser igual perdón, a x igual a por tangente, ¿verdad? Partamos desde esa premisa. Pero ¿quién es a cuadrado? A al cuadrado es igual a 1, ¿no? Si yo despejo a, sería a igual a raíz de 1. Entonces a va a ser igual a 1. Ya. En función de la forma que tiene el radical, yo digo que, ok, la sustitución que yo voy a realizar va a ser a por tangente, ¿no? Tangente de t. Yo sé que a es igual a 1, va a ser 1 por tangente de t, que es lo mismo que yo diga x igual a tangente de t. Y si yo derivo x con respecto a t, la derivada de tangente, secante al cuadrado, diferencial de t. Muy bien. Ahora, escribo la integral en función de la sustitución trigonométrica. Y sería dx es secante al cuadrado de t, diferencial de t. Y aquí colocaría raíz de 1 más, ¿quién es x? Tangente, ¿no? Sería 1 más tangente, pero está elevado al cuadrado, tangente al cuadrado. Digo, la integral de secante al cuadrado de t sobre la raíz 1 más tangente al cuadrado, esto es secante al cuadrado, recuerden, secante al cuadrado de x es igual a 1 más tangente al cuadrado, o tangente al cuadrado más 1. Entonces coloco secante al cuadrado, diferencial de t. El radical con la secante al cuadrado se simplifican y nos queda secante al cuadrado de t sobre secante
diferencial de t. ¿Sí? El cuadrado y el radical se simplifican. Aquí puedo simplificar este secante con un secante en el numerador y nos queda resolver la integral de secante de t. La integral de secante es logaritmo natural del valor absoluto de secante más tangente. Ahí tenemos. ¿Ya? Y como nosotros sabemos, no podemos dejar la respuesta de esa manera. Tenemos que volver todo a función de x. Es decir, nos apoyamos del triángulo rectángulo. ¿Ya? Escribimos un ángulo alfa. A ver, vamos a hacer acá. Ya ahí está el ángulo alfa. Y decimos, ¿cuál fue la primera sustitución que hicimos? X igual a tangente. Que es lo mismo que diga x sobre 1 igual a tangente. Y nosotros sabemos que la tangente, por razones trigonométricas, ¿ya? ¿A qué es igual a tangente? Eso, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto adyacente. Muy bien. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso quiere decir que para completar el triángulo rectángulo, ¿qué tenemos que hacer? Una analogía, ¿no? Una comparación. X vendría a ser el cateto opuesto. Va acá. Cateto adyacente vendría a ser 1. Va acá. Y la hipotenusa, pues hallamos con Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Yo no conozco hipotenusa al cuadrado, la mantengo ahí. Cateto adyacente, yo sé que es 1. Al cuadrado es 1. Más el cateto opuesto es x. Al cuadrado, x al cuadrado. Espejo hipotenusa y va a ser igual a la raíz de 1 más x al cuadrado. ¿Y esa es la hipotenusa. Hemos completado nuestro triángulo rectángulo. Ahora sí, tangente, nosotros sabemos que la tangente va a ser, aquí va a ser igual a tangente. Eso, al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es x. El cateto adyacente es 1. Es lo mismo que yo diga solo x. Perfecto. Y la secante, ¿a qué es igual a secante? Por razones trigonométricas. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien, muy bien. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es raíz de 1 más x al cuadrado sobre cateto adyacente vendría a ser 1. Ya que esto es lo mismo que diga raíz de 1 más x al cuadrado. Ok, ya tenemos secante y tangente. Lo podemos reemplazar aquí como el logaritmo natural del valor absoluto de secante, que viene a ser la raíz, más la tangente, que viene a ser x. Y esta es la respuesta, pero de la integral de
1 sobre raíz de 1 más x al cuadrado. Vamos a encerrarla con azul, ¿ya? Y lo que tendríamos que hacer es esa respuesta de la integral que resolvimos anteriormente, unirla con la respuesta general. ¿Y cómo nos queda de resultado? Pues el siguiente. Arcotangente de x por raíz de 1 más x al cuadrado menos logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de 1 más x al cuadrado más x, más la constante de integración. Y ahí tenemos el ejercicio resuelto. Esta sería la respuesta. Un ejercicio muy interesante, dado el hecho que tuvimos que aplicar integración por partes y posteriormente sustitución trigonométrica. Ujú. Espero que les haya quedado claro. Recuerden seguir repasando y practicando. Recuerden que todas las cosas buenas siempre cuestan, muchachos. Chau, chau.